Y continuando con la clase de silo, comenzamos ahora a ver en este video los pasos para la confección del silo. Empezaremos a ver en este video la primera etapa, que es la de corte y picado del material, para continuar viendo en los siguientes el acarreo, desparramado, la etapa de compactación y finalmente tapado. Comenzamos entonces con el primer paso dentro de la confección del silo. El primero es el picado y es importante determinar el tamaño del picado. Al momento de picar un cultivo para ensilar, se presentan dos cuestiones que pueden ser en cierto modo contrastantes, porque por un lado debemos lograr un tamaño de partículas lo suficientemente pequeño como para no dificultar el correcto compactado del ensilaje. Recordemos que debemos compactar muy bien para sacar todo el oxígeno, todo el aire. Recordemos que no debe haber oxígeno en el silo porque se debe conservar a partir de una fermentación de tipo anaeróbica. Por lo tanto, por un lado tenemos que lograr un tamaño de partículas lo suficientemente pequeño para no dificultar el compactado. Pero por otro lado, también debemos lograr un tamaño de partículas lo suficientemente grande como para proveer al animal de fibra efectiva. Así como lo vimos en el primer video, debemos asegurar que haya un mínimo porcentaje de fibra y de partículas de tamaños más grandes, superior al 1,5 cm, 2 centímetros, como para proveer de fibra efectiva y asegurar una normal masticación y una adecuada rumia cuando el animal ingiere el forraje. El picado del forraje para ensilar, como vemos en esta diapositiva, ha evolucionado en los últimos años, desde la década del 70 hacia el 80 y hacia la actualidad. Ha evolucionado de un picado grueso hacia un doble picado y hoy en la actualidad un picado fino, o como se lo denomina, doble picado de precisión. Es decir, ha ido disminuyendo con el avance de las maquinarias que tenemos hoy en día, las cortapicadoras, que eran un picado fino de precisión, en donde el tamaño de partícula va entre 0,5 a 1,5 cm. Si bien son máquinas que permiten realizar un picado de precisión de acuerdo a el contenido de humedad de la planta ensilar, se pueden regular estas máquinas y ser muy precisas en el tamaño del picado. Además, generar mayor compactación y tener la posibilidad de romper los granos. Ya vamos a ver los tipos de cracker, los partidores de grano, para mejorar el aprovechamiento de los animales. Esto ha sido un poco la evolución y lo vamos a empezar a ver a través de imágenes, cómo han ido evolucionando las máquinas para realizar un picado de precisión. Comencemos entonces a ver algunas imágenes. Aquí lo que vemos es una corta picadora de arrastre mainero, apta para maíz y para sorgo y distintas especies de pastura. La siguiente es una corta picadora autopropulsada, que son las que más se utilizan hoy en día. Permiten realizar cortes de grandes superficies. Recordemos que este proceso de ensilado debe ser un proceso dinámico, rápido. Fíjense en estas imágenes cómo el camión está al lado y ya está esperando otro camión a medida que se va cargando para que esto sea lo más rápido posible y dinámico. Estas son las que más se utilizan. Aquí lo que vemos en esta foto es una corta picadora de picado grueso, marca Arauz. Estas cortapicadoras ya no se utilizan más en la actualidad. Hoy hablamos de un doble picado de precisión, un picado fino.
La tecnología en maquinaria ha evolucionado a este tipo de cortapicadoras autopropulsadas. En este caso vemos una cortapicadora marca Claas. En la siguiente imagen vemos otra cortapicadora, también de la misma marca, pero con un cabezal para pasturas, un cabezal de tipo oruga integrada. Este tipo de maquinaria, estas cortapicadoras, tienen sistemas de regulación automática de la longitud, del tamaño de partículas en función al contenido de la materia seca. Mientras mayor sea el contenido de materia seca, el tamaño de picado va a tender a disminuir. Eso lo deberíamos regular, pero hay maquinarias, como es en este caso, que tienen sistema de regulación automática en función de la materia seca, pueden ir regulando y variando el tamaño de partículas. Estas cortapicadoras actuales además tienen una herramienta que se puede incorporar, que es el cracker o procesador de granos, que consiste, como vemos en estas imágenes, en dos rodillos acanalados, que son los que van a partir el grano. El quebrado de los granos es un proceso indispensable para incrementar el aprovechamiento de la energía a nivel ruminal, fundamentalmente cuando se presenta mayor porcentaje de endosperma duro. Como vemos en la imagen, este sistema procesador de granos o cracker se encuentra después del cilindro picador. Es decir, lo primero que vemos son los rodillos de alimentación en esta primera imagen, después sigue el cilindro picador y después continúa el cracker. Y por último la unidad de lanzamiento o expulsión del forraje, como para que veamos internamente cómo es estas maquinarias, estas cortapicadoras. El hecho de utilizar el sistema procesador de granos o cracker nos genera una disminución en la capacidad de trabajo. Aproximadamente un 15% puede disminuir la capacidad de trabajo cuando uno utiliza el cracker. E incrementa por otro lado el consumo del combustible en un 25% aproximadamente. Pero esto no lo debemos ver como un gasto, lo debemos ver como una inversión. Recordemos además que la utilización del cracker o no, esa decisión la vamos a tomar en base al porcentaje de materia seca de toda la planta. Si estamos trabajando sobre cultivos que presentan bajos niveles de materia seca, es decir, alrededor del 30%, con granos cuyo endosperma está mayormente lechoso, no deberíamos activar el procesador de grano. Es más, podríamos optar por no utilizarlo y sacarlo de la máquina, ya que no generaría ningún beneficio. Además, deberíamos incrementar la longitud teórica de picado a 20 milímetros. Debemos considerar también que cuando se trabaja sobre estos cultivos con 30 o 32% de materia seca, se produce también un incremento de los costos por el transporte de agua desde el lote al lugar donde se confecciona el silo. Aquí en esta diapositiva lo que vemos son distintas fotos de distintos tipos de cracker que existen en el mercado. En este caso son de la marca Claas. Tenemos el convencional o Classic, que está equipado con un perfil de dientes de sierra y trabaja con una diferencia de régimen de revoluciones del 30%, que sería el primero, la primera imagen. Ese es el cracker tipo Classic o convencional. Después tenemos el Max o Universal, que tiene otro tipo de rodillos. Estos rodillos han sido desarrollados para el acondicionado de ensilado de maíz. Tiene segmentos anulares que están perfilados en forma de dientes de sierra, y la colocación y la geometría que tienen estos segmentos hacen que el material de cosecha sea trabajado
no solo mediante un aplastamiento y fricción como es el convencional, sino también por fuerzas de corte y desgarre, lo cual permite un acondicionado más intensivo de los granos de maíz y adicionalmente de las fibras del material de los tallos que comienzan a abrirse, genera, ¿no?, una abertura de estas fibras del material, tanto de hojas como de tallos. Y finalmente tenemos el cracker tipo Sherlock, que esta tecnología es lo más nuevo que proviene de los Estados Unidos y ha sido obtenida por la marca Claas bajo licencia. Y este tipo de cracker permite un acondicionado más intensivo aún del ensilado de maíz, con cortes mucho más largos de 26 a 30 milímetros. Este tipo de rodillos disponen un perfil también de dientes de sierra, pero con una ranura tipo espiral, que marcha en dirección opuesta y con una diferencia de velocidades del 50%. Este tipo de cracker es capaz de moler completamente el grano y picar trozos también de mazorcas, además de abrir muy bien las fibras de las hojas y de los tallos. Finalmente, aquí en esta imagen lo que quiero mostrarles es un cultivo de maíz recién picado y quiero que observen el tamaño de picado. Se ha aplicado un picado fino de precisión y además observemos que el grano está partido, por lo cual se ha utilizado el cracker y se observa un buen procesamiento del grano. A simple vista lo que vemos es un buen tamaño de picado. Se debería corroborar, recordemos, al momento de cortar y picar, cuando la máquina comienza a cortar y picar, debemos corroborar las distintas proporciones de los tamaños de partículas con el sistema Penn State de bandejas que vimos en el primer video. Muchas gracias y continuamos en el próximo video con los siguientes pasos para la confección de silo.